La violencia física, sexual, psicológica y de género contra las niñas y mujeres es un problema grave y generalizado que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este fenómeno no solo vulnera los derechos humanos fundamentales de las víctimas, sino también tiene profundas implicaciones sociales, económicas y de salud. Pero, ¿qué es la violencia? Son aquellos actos de agresión como golpes, bofetadas, empujones, patadas, estrangulamientos. Este tipo de violencia que puede resultar en lesiones físicas graves y en casos la muerte y que muchas veces normalizamos. Mientras que la violencia sexual involucra cualquier acto sexual no consentido que puede incluir violación, abuso sexual, acoso sexual y explotación sexual. Las consecuencias de la violencia sexual son devastadoras, tanto como física como psicológicamente. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, podemos observar que en Morelia, en el mes de enero, febrero y marzo del 2024, algunos de los delitos registrados contra las mujeres y niñas fueron por violación, 22 casos, violación equiparada, 17 casos, acoso sexual, 19, abuso sexual de personas menores de 16 años, 30 casos, abuso sexual, 25 casos, violencia digital a la intimidad sexual, 40. Dichos casos arrojaron que en su mayoría habían sido cometidos por personas desconocidas, seguidos por la pareja, primos e incluso los propios padres. Primeramente, por la experiencia que tuve en la fiscalía, era mucho la educación. La falta de educación sí nos trae como esa forma de expresarnos de manera tal vez impulsiva, no manejando las emociones adecuadamente, teniendo habilidades sociales un poquito limitadas. Eso nos lleva tanto a las mujeres a ponerse en situaciones de riesgo como a los hombres a veces en ponerse en unas situaciones donde el impulso sale. Primeramente sí es la educación. Aparte también, cuando venimos de una familia donde los valores no están tan arraigados como el respeto, el amor, la comunicación, también se tiende a tener un patrón de conducta que tal vez no es tan saludable como para llevar una vida más estable, más propositiva, tendiendo a caer también en conductas que pueden ser violentas, agresivas, y la inseguridad, la falta de autoestima, eso también puede llevar a tener abusos sobre mujeres cuando el hombre o la persona que es en este caso victimario se encuentra en una posición de baja autoestima, inseguridad, algún problema de alcoholismo, adicciones, tiende, no es común, pero tiende a hacer estas actitudes, es porque como yo no me amo, yo no me acepto, tendemos a bajar a la otra persona, a someter a la otra persona. ¿Y cómo la someto? ¿Cómo puedo yo generarme más valor? Pues haciendo que la otra persona se sienta menos que yo. Y el sometimiento en un contexto sexual puede dar ese sometimiento de yo estoy sobre ti, entonces mi seguridad crece, mi autoestima crece, mi fortaleza psicológica crece porque estoy sometiendo a alguien. También cuando es en cuestión de niños el abuso sexual o violación, porque es diferente abuso sexual a violación, es en un contexto hacia niños, también es esta parte de tengo una sexualidad, un manejo de la sexualidad un poco dañada, lastimada, porque tal vez dentro de mi niñez, mi adolescencia no fue sostenida y no fue canalizada de una manera adecuada, entonces necesito someter a alguien, sentirme más, y por eso se da mucho en niños. Son personas que no se sienten valoradas, muchas veces, no en todos los casos, pero la gran parte de las veces, y estoy hablando desde mi experiencia que trabajé tantos años en el área de delitos sexuales, sí eran personas que se mantenían como al margen de sacar como autoconfianza, autoconocimiento, amor propio. A diferencia, creo que es importante mencionar esto, una persona
había estadísticas donde veíamos que una persona que cometía violencia intrafamiliar era una persona de carácter agresivo, explosivo, impulsivo. Y una persona, las características de personalidad de una persona que tiende a cometer delitos sexuales tiende a ser de baja autoestima, inseguro, que si lo confrontan va a ser una persona huidiza o con temor. Cuando nuestros compañeros ministeriales se enfrentaban a estos dos tipos de victimarios, sabían que con las personas de violencia familiar se iban a poner resistencia, se iban a querer pelear con ellos, y sabían que cuando iban por uno que había cometido algún delito en el área sexual, huían, lloraban, pedían perdón. O sea, era la personalidad completamente diferente. Aquí estamos hablando de que el que genera violencia familiar es una persona con muy poco control y gestión de sus emociones. Y una persona que comete delitos sexuales es una persona lastimada que necesita buscar esa valía, como sometiendo a los demás. ¿Cómo afecta la cultura y las normas sociales, pues precisamente a la prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas? Me tocó ver mucho que comunidades alejadas, el manejo de la sexualidad estaba completamente diferente a lo que conocemos como adecuado o normal. En muchas comunidades, o sea, sí infiere mucho el tipo de cultura, el tipo de educación, el tipo de nivel socioeconómico, porque sí había una gran diferencia. En las ciudades pasa, claro que sí, y en gran escala, pero no al grado de en las comunidades. En las comunidades llega al punto de normalizarse, llega al punto de ser algo ya aceptado, tal vez no hablado abiertamente entre ellos, pero sí aceptado, donde el abuelo, el amigo del abuelo, el tío, el primo abusan de los niños y niñas son abusados, pero sin ningún tapujo. O sea, saben, que ya se fue el niño, ya se fue a la casa del abuelo, ya todos saben a qué fue, sin embargo nadie lo habla como abiertamente. La mayoría de los niños y niñas en estos contextos son abusados a partir de los 5, 6, 7 años y a la par. Ahí no es tanto niña y niño, es parejo. Las niñas sí hay un aumento en cuanto a la frecuencia, en cuanto al riesgo, porque muchas quedan embarazadas, muchas quedan lastimadas, incluso si llegan a defenderse, pues sí puede llegar hasta la muerte. Pero ya es un contexto normalizado en esos lugares. Ahorita con la intervención del internet, esas comunidades se están dando cuenta que no es normal, que no es común, por lo que ya mujeres más jóvenes están alzando la voz, están moviendo y están diciendo hasta aquí, basta. Entonces se están moviendo toda la energía en esas comunidades. En la ciudad también pasa, más callado, se habla menos, pero es común, al menos en las estadísticas que yo tuve de los miles de casos que pude ver durante mi estadía en la fiscalía, sí eran más personas dentro de las ciudades que tenían poca educación, que vivían en colonias como más populares, se presta más. ¿Por qué? Porque hay más alcoholismo, hay más drogadicción, hay más conflicto intrafamiliar, hay más divorcios, donde no se da este sostén a los niños, a las niñas, no se les brinda unas bases psicoafectivas más fuertes y se tiende a cometer este tipo de delitos con más frecuencia. También nos llegaban casos de estatus pues más altos, sin embargo son pocos los que llegan a denunciar, son pocos los que se sacan a la luz, pero sí pasa también, pasa tanto la violencia como abusos sexuales. ¿Cuáles son los
pues los efectos psicológicos a corto y a largo plazo que puede traer la violencia en las víctimas. Si hablamos de violencia física y psicológica, en cuanto a violencia intrafamiliar, imaginemos que los niños, las niñas, están al cuidado de unos papás que les tienen que brindar protección, amor, sustento, cuidado, soporte, sostén. Y muchas veces son las personas que los agreden, los rechazan, los abandonan, los ponen en situaciones de riesgo. Y si no es un papá biológico, que el padrastro, la madrastra, la nueva pareja del papá o mamá. Y ese sostén pues no es dado. Estos niños llegan a veces a normalizar que la vida es así, en base a violencia, a sometimiento, a intimidación, a humillación, a abandono, a rechazo. Y si esto continúa, si ese niño, esa niña no sale de ese contexto de violencia durante algún tiempo, crece pensando que así es el amor, así es la familia, así son las relaciones, y tienden a buscar parejas que los humillen, que los maltraten, que les digan que no sirven, que abusen incluso sexualmente de ellas, porque pues así tiene que ser, porque es lo que yo conozco. Si llega una pareja donde les brinda amor, les brinda atención, les brinda valor, no se van a sentir a gusto y van a decir con esta persona no. Y en cuanto a la violencia sexual, por ejemplo, cuando ese niño pasa algo muy interesante, a veces el niño o la niña no sabe qué fue lo que vivió, porque normalmente cuando el agresor en el ámbito sexual se acerca a una niña, lo hace de una manera cariñosa, juguetona, de "ay, estás bien bonita", entonces la envuelve psicológicamente en una burbuja de "ay, sí me ponen atención, sí me quieren, mira, me compró un chocolate, ay, mira, si haces esto, ahorita vamos por un chocolate, vamos por un helado". Entonces se envuelve en un contexto como más amigable. Sin embargo, cuando esta niña llega a la edad de la pubertad o empieza a desarrollar ya la sexualidad como tal, cuando ya se informa más, ahora sí se empieza a generar ese conflicto, porque híjole, estoy dándome cuenta de que eso que me pasó a la edad de 5 o 6 años estuvo mal, eso que me pasó me dolió, eso que tal vez mi papá me hizo, mi abuelo me hizo, mi tío, mi hermano, mi vecino, estuvo mal. Y cuando empiezan a entrar en esa conciencia de que estuvo mal, ahí es cuando se empieza a generar ya este conflicto. Es raro que a una niña se le someta, que sí pasa, claro que sí pasa, pero que se le someta con violencia a un abuso o a una violación. Y cuando llega a pasar, sí, obviamente la niña se desarrolla lastimada emocionalmente, psicológicamente. Sin embargo, duele más los insultos, el sometimiento, el dolor, me lastimó, algo que me incomodó, pero el contexto en la psique de sexualmente fui agredida ya se da un poquito más adelante. Muchas veces estas niñas crecen normalizando esto, despiertan su sexualidad muy rápido y pueden ponerse también en situaciones de riesgo donde se juntan, o su núcleo social son personas agresivas o con poco control de impulsos, o que tienden a consumir sustancias, alcohol y algunas drogas un poco más fuertes, y se arriesgan de eso es de manera inconsciente, tomémoslo en cuenta, de yo conscientemente no voy y me voy a arriesgar, sino inconscientemente me voy a poner en situaciones de riesgo porque es lo que conozco. Esa es la diferencia entre un niño, una niña que fue agredida por una violencia intrafamiliar, que sí crece lastimado, y una niña agredida sexualmente que a veces no se da cuenta qué pasó, si es algo que no me gustó, me incomodó, pero no tiene bien el contexto hasta que ya crece. Y de las dos maneras, si es una violencia, una agresión muy fuerte que genera heridas en la psique, heridas emocionales que se tienen que trabajar, que si son trabajadas puede ser incluso hasta funcional, incluso podemos sacarle provecho,
¿Por qué una persona que ha vivido cosas tan dolorosas, tan fuertes, si lo gestiona de manera adecuada, lo reconoce, lo sana, lo suelta y aprende de la experiencia, puede ser persona muy provechosa y que logra sus metas? Porque si yo ya pasé por esto, entonces todos los problemas que se me vengan enfrente los voy a trabajar más fácil, o ya tengo herramientas para trabajar con estas situaciones de dolor, ya sé cómo usarlas a mi favor. Y en cambio una persona que no trabajó, no sanó con esas heridas, puede vivir en el victimismo, en el dolor y en la herida el resto de su vida, tendiendo a caer en relaciones poco saludables, dañinas, tanto para ella como para si tiene hijos, pues también van a ser dañinas para sus hijos porque van a crecer en ese contexto. ¿Qué papel juega la familia, los amigos, para que esas personas, esas víctimas puedan recuperarse? El sostén y el soporte familiar, incluso de amistad, que no hay un lazo tan grande, es muy importante para que la persona pueda recuperarse o no. Siempre cuando trabajamos con una persona que tiene estas heridas, la red de apoyo es fundamental. La red de apoyo familiar, incluso laboral, porque a veces saben que esta persona que trabaja contigo tiene esta herida, por lo que hay que ponerle atención y le brindan ese apoyo. Le brindan, ¿sabes qué? Tú vas a atender ahorita a puras mujeres, pero poco a poco vamos a ir trabajando. En el caso, por ejemplo, tuve una paciente que era mesera y en el contexto laboral tuvo una excelente red de apoyo porque le dijeron, ahorita tú atiendes a puras mujeres, poco a poco vamos a ir metiendo a que atiendas, a que le sirvas a hombres. Y eso le ayudó mucho como para trascender eso, acompañado también de procesos terapéuticos. La familia, a veces, mi papá fue el que abusó de mí o me generó violencia, llegaba borracho y me golpeaba. Es difícil que ahí encontremos una red de apoyo. Sin embargo, cuando hay una intervención ya desde instituciones gubernamentales o como el DIF o la Fiscalía, pues que se retira ese niño de ese contexto de violencia y se va con la abuela, con el tío, ahí sí podemos encontrar esa red de apoyo, ese sostén. Llevarlo a un lugar donde los valores sean diferentes, donde vea que la realidad puede ser diferente, donde que se sienta sostenido, que no todo está perdido, e incluso donde vive, el contexto donde vive también es importante. Si estoy en un lugar donde se tiende mucho a la delincuencia, al abuso de sustancias, pues no va a tener amistades o gente a su alrededor que le pueda brindar demasiado sostén. Sí es importante la comunicación, sí es importante el seguimiento, el acompañamiento y moverlo o moverla a esos lugares donde pueda recibir más apoyo. La violencia sexual puede provocar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, trastornos de salud mental como depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, impacto social y económico. Las niñas y mujeres que han sufrido violencia pueden tener dificultades para continuar su educación o mantener un empleo, lo que perpetúa ciclos de pobreza y dependencia. Los costos asociados con la atención médica, el apoyo psicológico y los servicios legales para las víctimas son significativos y afectan tanto a las familias como a las comunidades. Las principales causas de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas tienen que ver con el desequilibrio de poder al que están sometidas permanentemente en todos sus ámbitos. Por supuesto, tienen mayores dificultades para integrarse a las actividades que generalmente sus pares masculinos tienen, ¿no? Desde el mismo entorno escolar, las niñas simplemente por el hecho de la indumentaria que tienen, una falda, una vestimenta que les limita, ¿no?, la actividad como los demás niños, las vuelve más fácilmente proclives a la violencia, ¿no? Pues ese sería, por ejemplo, desde las condiciones a las que se ven sometidas. Por ejemplo, en los trabajos, por supuesto, es un espacio donde puede suceder debido a los ambientes laborales, ¿no? Los ambientes que promueven una cultura
de alta competencia, donde las chicas no pueden competir igual que sus pares masculinos porque tienen muchas más obligaciones, ¿no? Eso, por supuesto, que las pone en situaciones vulnerables, que hace que sea más difícil que entren de una manera pareja, ¿no?, con los demás, y las puede someter a distintos tipos de violencia. ¿Qué mitos o conceptos erróneos se tiene sobre la violencia contra las mujeres y las niñas que necesitan ser desmentidos? Bueno, yo creo que el más importante de todos es todas aquellas creencias que revictimizan a las mujeres, a las niñas y las adolescentes, en el cual se señala que ellas participan de alguna manera facilitando ser objeto de esta violencia, ¿no? Desde los típicos de la vestimenta que llevas, la ropa que facilita que te acosen, ¿no?, que es demasiado corta, de los lugares que visitas, a las horas a las que sales, ¿no?, la gente que frecuentas. Estos son, creo que, los más grandes mitos, donde la víctima se presupone que facilita el que la violencia llegue a ella, cuando la violencia siempre está ahí. No importa dónde estés, la hora en la que estés, cómo estés vestida, la violencia te puede alcanzar, porque es prevalente, es altamente prevalente en la sociedad. ¿Cómo puede precisamente la sociedad en general contribuir a cambiar las actitudes hacia la violencia de género? Creo que lo más importante es que la información sea difundida. Para suerte, tenemos ya mucho tiempo en que la sociedad se está abriendo a nuevas ideas, hay investigación, hay difusión desde la gente que genera conocimiento, que recaba los hechos de la vida, las opiniones, todo lo que sucede, y permite que las personas, en este caso las mujeres, las adolescentes, las niñas, crezcan en un ambiente donde hay más información acerca de cuáles son sus derechos, cuáles son las cosas que pueden incorporar a su lucha personal, a la forma en que se integran a la sociedad, a otras mujeres o a otras niñas, para reclamar un mundo que sea más justo. ¿Cómo puede el trabajo que ustedes realizan ayudar a aumentar la conciencia sobre la violencia de género? Este es un tema bastante importante, porque cuando hablamos de psicólogos y psicólogas, no tenemos visiones iguales ya de entrada por nuestro género o nuestro sexo. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es, los psicólogos y las psicólogas, tener una gran conciencia de que nosotros, como personas en el fondo de nuestra profesión, también vamos a participar de algunos mitos, de algunos sesgos, incluso de algunas violencias. Nuestra conciencia propia es el punto de arranque, y después de esta conciencia podemos empezar a entregar a las personas que vienen con nosotros a trabajar un tratamiento, una psicoeducación más pulida, donde podamos tratar de filtrar estas malas opiniones y estos mitos que traen las gentes a la consulta más depurados, ¿no? Podemos entregarle una información más precisa, una capacidad de volver a recrear la idea que tienen de su vida de una manera desaprendida de todo el machismo, de todos los prejuicios, de todas las ideas que pueden hacer que las mujeres, las adolescentes y las niñas normalicen las violencias a las que han estado malamente acostumbradas en su día a día. En la cuestión de violencia digital ahora en estos tiempos, ¿cómo podrían ellas prevenirlas? ¿Crees que, por ejemplo, ya las fotos en Facebook que a veces subimos, sensuales o así, crees que eso afecte también para que ellas ya en corta edad puedan ser víctimas de violencia? Ok, ahí nos enfrentaríamos a que hay dos mundos en nuestra cabeza, el mundo real y el mundo ideal. Nosotros aspiramos a crear el mundo ideal, donde la mujer, la adolescente, la niña no tendría por qué tener estos cuidados para no ser una víctima, donde podría estar a la hora que quisiera en un lugar, donde podría disfrutar de su imagen representada en una foto, en un video, sin que esto la llevara a caer en manos de un victimario, ¿no? Y está por otro lado el mundo real, en el que lamentablemente hay cosas, hay gente ahí depredando a las personas, y pues este entorno digamos que lo facilita. No lo quiero decir en el sentido de que en efecto el comportamiento de una chica lo facilite, sino que es una puerta de entrada para que sepan: ahí estás, ¿no? Ahí estás, y a lo mejor eres vulnerable, o te veo vulnerable, o sé dónde vives, o sé dónde caminas. Entonces creo que es un momento en que vamos a empezar a darle dimensión a una especie de educación para la vida digital,
digital. ¿Qué cosas debo aprender para mantenerme segura en un ambiente digital, ¿no? ¿Qué clase de gente puede estar aquí viéndome? ¿O qué clase de gente puede estar colectando los pequeños detalles como el escudo de mi escuela que aparece en la foto, ¿no? O de mi centro comercial favorito, o de mi grupo de amistades? Entonces va a ser complejo, porque esta psicoeducación, esta educación para la vida digital, debe permitirte, por un lado, saber que tú no eres una facilitadora de la violencia. Cuando te suceda, tú fuiste una víctima, pero por otro lado te debe decir cómo tomo responsabilidad sobre ciertas cosas. Tomar una especie de conciencia también, de saber qué sí podemos hacer, qué no, en la cuestión de que ahora queremos, a veces las mujeres también ya querernos equiparar o comparar con los hombres. Ajá. Yo creo que la conciencia sería, sí, una conciencia, yo creo que ojalá que temporal, ojalá que estos cuidados de lo que no tengo que hacer, fuera a verlo como algo que no es lo normal, que esta no es la vida que deberían tener, pero que lamentablemente las condiciones hacen que tenga que ser. Pero de ninguna manera normalizarlo, sino que es algo que lamentablemente tiene que hacerse así. ¿Qué factores contribuyen a la resiliencia en las mujeres y niñas que han sufrido violencia? Por ejemplo, las chicas que han sufrido violencia, una cosa que les ayuda mucho a poder salir adelante son sus redes de apoyo. Son las personas que están cerca, las personas en las que confían, que las ayudan con un consejo y un trato cálido para poder avanzar de estos episodios de dolor, estos episodios donde han sido víctimas. Es algo muy importante, y esto no siempre es igual en todos lados. No es lo mismo sufrir un episodio de violencia callejero, un asalto, que haber sufrido violencia doméstica durante muchos años. Las redes sociales, cuando sufriste un asalto, puedes ir con tus amistades, con tu mamá, con la gente en la que confías, y te va a cobijar. Pero cuando has sufrido violencia doméstica durante años y de repente quieres salir de ahí, te das cuenta que no tienes quien te acompañe, porque esta violencia destruyó la confianza de la gente que estaba cerca y te has quedado sola, ¿no? Por otro lado, yo creo que, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas son muy importantes. Estos factores que permiten que accedas a, por ejemplo, a ayuda o asistencia, no son iguales en todos lados. ¿Varía también esa ayuda en hombres y mujeres? Sí, ¿Quién la sí, pide? así es, mucho. Aquí, por ejemplo, en el consultorio yo atiendo personas que no pueden sufragar su propio gasto para ser atendidas, y de alguna u otra manera están supeditadas a veces a su propio agresor, a colectar este recurso de una manera que no se den cuenta que están atendiéndose. Entonces eso es una condición súper importante que genera vulnerabilidad. Dentro de sus pacientes, ¿a quiénes o cuál es a lo que más se ha enfrentado, vaya? Que vengan por qué tipo de trastorno o por qué tipo de violencia es más frecuente. Mi línea principal de trabajo tiene que ver con las relaciones difíciles, con las separaciones, con los divorcios, de modo que dentro de las relaciones interpersonales, las relaciones sexoafectivas, suele haber muchas situaciones que podemos calificar plenamente como violencia, o que a veces podemos intuir como violencia, ¿no? Entonces, cuando llegas a una parte de la relación donde las cosas se ponen tensas, o cuando llegas al final de la relación, toda esta violencia empieza a surgir, todas estas condiciones opresivas empiezan a surgir, y es el trabajo que hacemos acá. Primero, que las puedan ver, que puedan identificarlas. Segundo, establecer estrategias para que puedan contrarrestarlas, puedan incluso reaprender una forma distinta de vivir. ¿Por qué? Porque si no reaprenden que esto no es normal, que estos tratos no son dignos, lo que va a pasar es que terminan de una relación con una gente que abusaba para hacer una pausa y esperar que llegue el siguiente abusador. Entonces, el trabajo que hacemos tiene que ver justamente con que vean que hay una forma muy distinta de recibir afecto, una forma muy distinta de dar afecto, que lo que nosotros concebimos como el amor romántico es en realidad una trampa que te vuelve vulnerable, que el amor de verdad, el saludable, no tiene que ver con el control, con el saber dónde está la gente siempre, con el quererlo compartir absolutamente todo, que el amor tiene que ver con el compañerismo, con el crecer juntos, con que los límites y la vida individual es sana aún estando en pareja. Ustedes, por ejemplo, como psicólogos, como expertos en esto, ¿cómo crees que su acompañamiento les puede ayudar a las víctimas a que se puedan integrar pronto en una sociedad, o puedan dejar precisamente de volver a buscar a otra persona para volver a ser víctimas de esto? Ok, una parte, como continuación del proceso que les decía en la pregunta anterior,
tiene que ver que puedas cuestionar dónde aprendí que esto era normal. En parte del proceso es que sepas dónde yo comencé a pensar, dónde recibí estas ideas de que vivir en esta forma que yo no identificaba como abusiva, de esta manera que yo no identificaba como control, y por qué he sostenido este aprendizaje tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo que se volvió normal, tanto tiempo que es lo que busqué cuando yo elegí pareja. Cuando te das cuenta de dónde viene, dónde conectaste estas emociones con esta conducta, eres capaz de replantear como una estructura alternativa de pensar y de sentir y de actuar, como si construyeras una escalera de emergencia al lado de un edificio que ya tenías hecho. Y empiezas a transitar por nuevas formas de ver lo que yo doy. Las mujeres en la sociedad se les suele definir por lo buenas que son para dar. Hay incluso memes de eso que dicen: si le das ladrillos a una mujer te hace un hogar, si le das ingredientes te hace comida, ¿no? Si le das tela te hace ropa. Y entonces cuestionar dónde aprendiste o que la sociedad te dijo que tenía que ser, es una parte que hacemos aquí para que lo que se llega a continuación de este proceso, que no suele ser fácil, sea un cambio que dure en tu vida, ¿no? Que te mantengas lejos de esto que te dolió, de eso que a veces te interrumpió muchos años de tu vida. ¿Qué piensas sobre los recientes bloqueos o que se han hecho de las feministas, ir a rayar? ¿Crees que realmente están luchando por los derechos de las mujeres para que ya no haya más víctimas? ¿O qué podrían hacer ellas para que efectivamente las cifras vayan bajando? Esta es una pregunta muy difícil porque, por supuesto, yo en mi condición de hombre no puedo comprender desde dónde surge auténticamente el sentir. Yo puedo suponerlo, y esta suposición está cargada de sesgo porque en el fondo yo gocé de cosas que muchas de las mujeres que están luchando no han gozado. Ellas no han gozado del privilegio de ir tarde por la calle y no sentir que te va a pasar algo terrible. Yo he gozado del privilegio de vestirme como quiera sin suponer que en la calle voy a ser acosado. De hecho, que yo todo que pudiera opinar acerca de esa lucha viene con un sesgo, ¿no? Pero sí creo que la sociedad tiene que manifestarse, tiene que agruparse entre las personas que tienen el mismo interés, que han padecido lo mismo, porque es lo que hacemos la sociedad civil. Nos paramos enfrente del sistema y decimos: aquí estamos, volteemos a ver. Los métodos solo los pueden elegir la gente que sabe cuánto dolor carga en lo que está haciendo. La violencia física y sexual contra las mujeres y niñas es una violación de los derechos humanos que requiere una acción coordinada y multifacética. Abordar esta problemática implica desafiar y cambiar las normas sociales, fortalecer las leyes y políticas y proporcionar apoyo integral a las víctimas. Solo a través de los esfuerzos sostenidos y colaborativos se podrá avanzar hacia un mundo donde todas las niñas y mujeres puedan vivir libres de violencia con el pleno respeto a sus derechos.